Muy bien, entonces nos encontramos en este hermoso día de Shabbat, precioso día de Shabbat, ¿no? Para estudiar eh, la paracha número 17, paracha 17, paracha Itro, y en esta paracha, pues vamos a estar estudiando allí un tema interesante. Shemot 18 hasta el 20, Shemot 18, 1 hasta el 20, 26. Corresponde la sidra de este hermoso día de Shabbat. Entonces vamos a estar desarrollando aquí, ¿verdad? Uno de los temas que me fascina, que, que de veras ha cautivado, por decir así, pues siempre mi vida, y es la parte de las misbot. ¿Sí? Entonces vamos a ir desarrollando las misbot que encontramos en esta paracha en su mejor entendimiento, y de acuerdo a ello, entonces, como tratar de implementar su acción en nuestro diario vivir. ¿Sí? De eso se trata. Y en esta paracha encontramos pues estas misbot, saber que existe el Eterno, no creer en dioses, en otros dioses, solo en el Eterno, no hacer escultura para adorar, no hincarse frente a la idolatría, no adorar idolatría de la manera que es habitualmente hacerlo o como lo hace el paganismo, no jurar en vano, santificar el Shabbat con palabras, no hacer melajá en Shabbat, o sea, trabajos prohibidos en Shabbat, honrar al padre y a la madre, no asesinar al inocente, no mantener relaciones íntimas con una mujer desposada con otro varón, no raptar, no testificar falsamente, no codiciar, eh, no hacer la forma humana incluso como arte, no construir, ¿verdad? Aquí al Misbea con piedras talladas con metal. Sí, más o menos, ahí me queda una más, y es no subir por escaleras al Misbea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos aquí, y pues obviamente cosas que se aplican, encontramos allí pues obviamente los hacer el hadidrot, los 10 mandamientos, y otros más allí que se añaden, ¿verdad? Y vamos a empezar pues a desarrollar uno que me fascina, que me llama mucho la atención, y es el primero, saber que hay un eterno, que existe un eterno, que existe, ¿verdad? El creador. Saber. ¿Sí? Y ahí dice, yo soy Adonai tu Eloa, que te sacó de la tierra de Misraim o de Egipto. ¿Sí? Ahí empieza. Y entonces, eh, ¿cuál es este mandamiento? O sea, ¿cuál sería este mandamiento? Ahí está hablando simplemente de que Él es el Eterno que te sacó de la tierra de Israel o de Egipto. Pues parece que fuera una afirmación, ¿sí? Además, pues no puede existir un mandamiento de creer en el Eterno, ya que si pues no creemos, entonces, eh, ¿quién te estaría obligando a creer? Y si ya crees, ¿para qué necesitas un mandamiento? ¿Sí? Según lo que dice aquí el rabino Jacob Weinberg, ¿sí? Basado en lo que dice Maimónides, ¿no? Entonces la respuesta sería, el primer mandamiento es saber que existe un eterno, según Maimónides, ¿sí? Entonces, saber que existe un eterno, un Eloa creador de todo, ¿sí? Entonces, después de que se cree, entonces tenemos que eh, utilizar nuestra mente para saber, ¿sí? Para estar convencidos, ¿sí? Para estar totalmente, digamos, haber racionalizado completamente esto y estar convencidos de que existe un eterno, existe un creador de todas las cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos desarrollar esto? Bueno, uno, por ejemplo, viendo el diseño de la creación, viendo todo lo creado, cómo fue diseñado, ¿sí? Viendo allí sus leyes, viendo cómo es que funciona lo creado, ¿sí? Si nos detenemos a analizar todo eso, decimos, seguramente nos vamos a sorprender, a extasiar, vamos a decir, wow, esto no pudo haber salido así de la nada. No,
tuvo que haber alguien que hizo todo esto, que creó, que estableció todo esto, ¿sí? Por ejemplo, otra de las cosas es la genialidad de la Torah. ¿Sí? Es otro aspecto que nos ayuda a entender que hay un creador. ¿Sí? La genialidad de la Torah, ¿sí? Lo que dice la Torah, lo que señala la Torah, el pasado, el presente y el futuro que habla la Torah. ¿Sí? Por ejemplo, eso. Y otro punto aquí es saber la historia de Israel. ¿Sí? Saber la historia de Israel nos da la evidencia de que existe un eterno, ¿no? Y etcétera. Podemos ver muchas otras cosas que nos ayudan como a racionalizar, ¿verdad? A saber, a utilizar nuestra mente y saber que Él existe. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Ahondar en todos estos temas para estar totalmente convencidos y asimismo poder dar buenos argumentos. Entonces, hasta que no nos convenzamos intelectualmente, tanto como emocionalmente. ¿Sí? Son dos cosas importantes. Intelectualmente y emocionalmente tenemos que eh, estar convencidos, estar convencidos. Entonces, vamos a tratar de, así por encima, de ver algunos aspectos, ¿verdad? Acerca del diseño de la creación, la genialidad de la Torá, acerca de la historia de Israel. Sí, vamos a ver aquí algunos aspectos, ¿verdad? Para poder tener como un poco más de claridad al respecto. Sí, pero es un mandamiento, saber que existe un eterno. Eso es muy importante, ¿sí? No simplemente porque sí, no, hay que tener argumentos. Entonces, si cogemos nosotros el diseño de la creación y dentro del diseño de la creación vemos las leyes que hay muchas leyes, pero infinidad de leyes, escojamos las leyes naturales, ¿sí? Que son las más evidentes o las que podemos nosotros apreciar, las que inclusive nos pueden estar afectando, ¿no? Y allí podemos nosotros coger la ley de gravedad, ¿sí? La ley de gravedad es la que establece que cada partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. ¿Sí? Entonces, eso es así, es una regla, ¿verdad? Es una ley y debemos entender que eso fue establecido, ¿sí? Que si hay leyes, ¿verdad? Así, naturales, entonces es porque alguien las estableció de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo lo que está en el planeta Tierra es atraído hacia ella, ¿sí? La masa de la Tierra es inmensa, es grande. Entonces, todos los cuerpos que están sobre ella es atraído sobre ella. Por eso, nosotros, cualquier objeto que soltemos va a caer a la Tierra. Cualquier clase de objeto, por más grande que sea, tendría que ser más grande que la Tierra para que allí entonces se diera otra ley, sí, otra ley, sí, entonces una ley que es la ley gravitacional. Entonces, eso ya vamos para allá, pero tendría que ser más grande para que no hiciera ese efecto. Sí, sí hace un efecto de atracción, pero entonces cuando hace un efecto de atracción hay una ley de gravitación sobre el cuerpo que tiene mayor masa. Eh, por ejemplo, la caída de un cuerpo a la superficie terrestre. Nosotros entendemos que la masa del planeta nos atrae a ella y actúa sobre nuestra masa imprimiendo una aceleración. Aceleración. ¿Sí? Entonces, esa atracción hace que haya una aceleración y esa aceleración depende de la distancia. Depende de la distancia. Por ejemplo, ¿sí? Un objeto que cae durante un minuto impacta más fuerte que uno que lo hace durante un segundo. Y entonces nosotros sabemos muy bien eso. Si nosotros dejamos caer un objeto a 3 kilómetros de la Tierra, eso impacta fuertemente. Pero si lo dejamos caer a 1 metro, pues el impacto no es tan fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, mientras más cerca del Sol nos encontramos, mayor es la gravedad y por lo tanto la velocidad orbital. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos estrellamos contra el Sol? ¿Por qué el Sol no nos atrae y nos estrellamos contra el Sol? Porque entonces ahí actúa la ley que gravita, o perdón, la ley o la velocidad orbital. Entonces, si nos acercáramos al Sol, entonces orbitaríamos sobre
alrededor del Sol más rápidamente, e inclusive giraríamos sobre nuestro eje de una forma más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay allí una, una, eh, eh, una ley orbital que hace que los astros tengan su propia órbita. ¿Sí? Y eso también lo estableció alguien. ¿Sí? ¿Quién es ese alguien? El Eterno, el Creador. Y esto es lo que evita que choquemos con el astro. Y el choque entre planetas también es difícil por el mismo motivo. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que el planeta Tierra y todos los demás planetas que hay, ¿sí? En el sistema solar giran alrededor del Sol. Pero el mismo planeta solar, perdón, el sistema solar está girando alrededor de otra, está haciendo otra órbita alrededor de qué? De otros planetas más grandes, ¿sí? Otros sistemas más grandes, ¿no? Y así se mueve todo el universo. Por eso se dice que el universo está en continuo movimiento y en continua acción, ¿sí? Entonces, todo eso lo ha establecido el Eterno de esa manera, ¿no? Y no se choca lo uno con lo otro precisamente porque hay un campo orbital, ¿no? Sobre las estrellas. Y sobre cada estrella, obviamente, hay planetas. Y cada planeta tiene sus satélites. Por eso, por ejemplo, la Luna tiene allí, perdón, el planeta Tierra tiene su satélite natural, que es la Luna, y la Luna, obviamente, tiene su órbita que hace alrededor del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que hay en el universo está en continuo movimiento, continuo movimiento. Entonces, allí por eso, eh, esa es una ley de la gravedad y tiene allí, pues obviamente, todas sus implicancias, ¿verdad? Y todo eso lo ha establecido el Eterno. Tenemos que entender entonces, si nos metemos a fondo en todas estas leyes y vemos nomás el universo, nos vamos a quedar sorprendidos, totalmente sorprendidos. Chava, chalo, chava, chalo. Por ejemplo, otra cosa, el ciclo del agua. El ciclo del agua. Entonces, es impulsado por la energía solar. ¿De qué manera? Bueno, el sol calienta la superficie del océano y otras aguas superficiales, lo que evapora el agua líquida, sublima el hielo, convirtiéndolo, obviamente, directamente de sólido a qué? A gaseoso. Y por eso vemos entonces las nubes. Sí, las nubes. Vemos allí, ¿verdad? Que ellas están cargadas de agua, pero en forma de gas. Y después se precipitan a la Tierra, ¿no? Y así empieza, y así va ciclo tras ciclo, ¿sí? El sol viene y calienta las aguas se evaporan, ¿sí? Se gasifican, encontramos las nubes vuelven a precipitarse cuando están cargadas, se precipitan, ¿verdad? Allí a la Tierra, y entonces vuelve otra vez, y ese es el ciclo que tenemos nosotros aquí. Todos estos procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor de agua y la vuelven a precipitar sobre la Tierra. Y así hay muchas leyes, o sea, hay muchas leyes. Vamos a irnos, por ejemplo, a las leyes que encontró Newton, ¿sí? Y entonces estaría la ley de la inercia, ¿sí? Estaría la ley fundamental de la dinámica, ¿sí? La ley del principio de acción y reacción, ¿no? La ley del principio de cero termodinámica. O sea, hay infinidad de leyes, ¿sí? Que obedecen a acciones y reacciones, ¿sí? Entonces, si tú haces esto, entonces la reacción va a ser esto, ¿sí? Con ciertos cuerpos y con ciertas químicas. Entonces, todo eso lo hay. Hay infinidad de leyes. ¿Y quién estableció eso? ¿Quién hizo que eso funcionara así? Pues obviamente un creador, que es el que ha legislado, ¿verdad? Sobre todas estas leyes. Entonces, el primer mandamiento es creer que hay un qué, un creador. Entonces, eh, hay que entender que hay un creador. ¿Y cómo lo podemos entender? A través, ya vimos nosotros allí, a través de el diseño de la creación. Y hay que ver todo el diseño. Es más, si nosotros nos ponemos a ver cómo está hecho el ser humano
y todas sus funciones y para qué sirve cada órgano vital que tiene y cómo funciona cada órgano vital, vamos a quedar totalmente que extasiados. Extasiados y decir, esto no pudo salir así de la nada. El hombre no pudo haber evolucionado así, de buenas a primeras. No, esto hay un creador. Y tenemos el sello del creador en nuestro ADN, cosa que ya se ha podido comprobar. ¿Sí? El nombre del Eterno en nuestro ADN está allí, está la firma del creador en nosotros. Entonces, todo eso se puede comprobar. Y obviamente hay que estudiar y hay que convencerse por completo de que hay un creador. ¿Sí? No solamente es creer, sino también tener la evidencia, ¿sí? Tener el conocimiento, ¿no? Para poder nosotros estar en nuestra mente convencidos de que existe realmente y poder tener los argumentos adecuados para comprobarlo, o sea, para establecerlo y demostrarlo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si no cumplimos con las leyes naturales? ¿Sí? Es una pregunta que aquí me hice esta mañana analizando. Digo, no, ¿qué pasa si no cumplimos con las leyes naturales? Pues si no cumplimos con las leyes naturales, la naturaleza nos exige. La naturaleza nos pasa factura. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que hay estos cambios climatológicos? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que ha sido dañada la capa de ozono? ¿Por qué este fenómeno de invernadero? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, bueno, porque el hombre está faltando a esas leyes de naturaleza, está, por decir así, violando las leyes de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué suceden los tsunamis? ¿Por qué hay las inundaciones? ¿Por qué hay los movimientos de tierra? ¿Por qué desaparecen inclusive poblaciones? Ah, bueno, uno tiene que preguntar, bueno, ¿qué ha hecho el hombre con este planeta? ¿Qué ha hecho el hombre con esta madre tierra? ¿Sí? ¿Cuáles han sido los abusos que ha tenido el hombre? Y entonces, por esos abusos, nos pasan factura, la misma tierra nos pasa factura. El hecho de desviar a un río de su cauce, ¿sí? No, el Eterno dijo que Él estableció la tierra sobre las aguas, ¿sí? En nuestras bendiciones decimos nosotros, ¿verdad? Le agradecemos por la firmeza de la tierra, porque la tierra está establecida sobre las aguas. Y cuando cambiamos el curso de un río, el curso de un lago, ¿sí? El curso de una corriente, estamos alterando sus principios, alterando esas leyes. Y por eso tarde o temprano eh, el río, ¿verdad? La, la fuente de agua va otra vez a buscar su cauce natural. Y sucede entonces todas estas tragedias, las inundaciones, ¿verdad? Y todo esto porque el hombre se pone a inventar, ¿sí? Cuando se hacen excavaciones mineras y que se talan árboles y que se cambia, ¿verdad? El aspecto geográfico, por decir así, se afecta, ¿verdad? Toda la parte del relieve geográfico. Entonces, ¿qué sucede? Eso puede traer movimientos de tierra, desplazamientos de tierra, ¿sí? Hacer que ciertas placas tectónicas se muevan y entonces tenemos terremotos, tenemos nosotros inundaciones, tenemos nosotros derrumbes, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de que el hombre vaya en contra de las leyes naturales. Pero obviamente sabemos, de que estábamos hablando, ¿verdad? Aquí con una agiot, ¿sí? Acerca de que cuando el hombre comete faltas, cuando el hombre es injusto, también la naturaleza se cobra de ello, ¿sí? Entonces, por eso vemos nosotros que hay tempestades, que hay huracanes, que hay terremotos, etcétera. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres, ¿sí? Porque la tierra gime, ¿sí? Y está con dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos del Eterno, ¿sí? Esperando ver la justicia, esperando ver que la traten adecuadamente, esperando que los hombres se comporten, ¿verdad? Como el Eterno quiere, cumplan las leyes, ¿verdad? Que el Eterno ha establecido, los mandamientos, para que todo funcione perfectamente. Entonces, si no cumplimos con las leyes naturales,
¿Qué sucede? La naturaleza nos exige, nos pasa factura, ¿sí? Nos pasa factura. Bien, ¿de qué otra manera podemos saber que el Eterno existe, es real? Bueno, entonces tenemos allí el segundo punto, que es la genialidad de la Torah. La genialidad de la Torah, ¿sí? Y pues esto es algo que nos extasía, algo que, caramba, nos llena de curiosidad, algo que nos llena de hambre. Yo creo que cuando descubrimos que ella es la palabra infinita del Creador, caramba, y que en ella encontramos nosotros temas, sí, los temas básicos, sí, históricos, etcétera. Pero además de eso encontramos allí además del pasado, el presente y el futuro decodificado de todo lo que acontece y acontecerá en cada ser humano y a la humanidad. No podemos negar que ella es de diseño divino. No podemos negarnos ante eso. Cuando nos enteramos, ¿verdad? Cuando estos grandes físicos, matemáticos, con la ciencia cuántica, han podido decodificar mensajes de la Torah, ¿sí? Mensajes allí, cosas que han acontecido y que acontecerán. ¡Wow! Cuando han decodificado nombres y personajes con los hechos históricos, caramba, decimos nosotros, o sea, la Torah es viviente. O sea, tú ves allí la Torah, pero la Torah es como si fuera un ser viviente que está hablando y señalando lo pasado, lo presente y aún lo futuro. Sino que todavía no se ha llegado a esa capacidad de poder decodificar adecuadamente y poder conocer hasta más del futuro, porque ahí se habla del futuro también, ¿sí? Y la Torah podríamos decir que es un ser, un órgano viviente, o sea que allá hay vida, y la Torah obviamente eso es lo que es vida. Y entramos a esas profundidades, caramba, decimos, no, la Torah, o sea, esto no es de invención humana, esto no fue creado por ser humano alguno, esto es de invención divina. Y de hecho, nuestros sabios dicen que antes de que el Eterno hiciera todo lo creado, pues, ¿qué hizo la Torah? Sí, y la Torah es el diseño, es como la maqueta de todo lo existente, todo en absoluto, todo lo existente. Entonces, eh, vemos allí la historia no solamente eh, a nivel general, sino vemos también la historia a nivel particular de cada uno de nosotros. Si yo me pongo a cuestionar aquí, cuando la escritura dice el que no estuviera inscrito en el libro de la vida, ¿cuál es el libro de la vida? La Torah. O sea que nuestros nombres deben estar decodificados allí. Decodificados deben estar nuestros nombres allí. ¿Sí? Y asegurarnos de que esté allí, porque acuérdense que Moshe le dijo al Eterno, si no, bórrame del libro que tú has escrito, bórrame del libro que tú has escrito. Y entonces, vea que esas palabras tuvieron poder y dicen nuestros sabios que por eso creo que después, unos capítulos después, no figura el nombre de Moshe en la Torah. ¿Sí? ¿Ve? Porque la palabra tiene poder. Sin embargo, obviamente, vuelve a aparecer de nuevo, porque el Eterno perdona al pueblo, pero sin embargo esas palabras que pronunció Moshe, muy delicado pronunciar una palabra y sobre todo con una persona de semejante calibre espiritual. ¿Sí? Acuérdense lo que dijo Jacob. Jacob dijo también, le dijo allí a su suegro, vea, que si encuentras esos, muérase, si encuentras tus ídolos, muérase la persona que los tenga. Y ya que más tarde Rachel muere en el camino. ¿Sí? Rachel muere el camino. Entonces también nuestros sabios arguyen de que fueron por las palabras de Jacob, las palabras de un sadik tienen mucho poder. Pero entonces, hablando acerca de la Torah, bueno, entonces esa genialidad, la Torah, cuando hace años atrás puede dar con Eliyahu Rish, ¿verdad? Con este físico matemático que con la física cuántica pudo desarrollar un sistema allí para decodificar mensajes ocultos de la Torah. ¡Wow! Yo dije, caramba, esto es divino, ¿verdad? La Torah es divina, ¿sí? Y vi allí cómo periodista, ahora no recuerdo bien el nombre, bueno, entrevistando, un periodista ateo entrevistando a todos estos personajes, pudo demostrar que sí, que la Torah tiene mensajes ahí claros, cuando se decodifica, de cosas que han pasado y cosas que pueden ocurrir también.
¿sí? De personajes, de lugares, de sitios, etcétera, ¿sí? Entonces, muy interesante esto. Ah, dice la Escritura, y lo dijo nuestro Santo Maestro, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras del Eterno, permanecerán para siempre. En otras palabras, nosotros sabemos que este cielo pasará, obviamente, será puesto un cielo nuevo, esta tierra también será nueva, renovado todo, pero existirá obviamente cielo y tierra, ¿sí? Pero serán renovados. Pero las palabras de Él permanecen para siempre, ¿sí? Van a permanecer para siempre. La Torah es una Torah eterna, va a permanecer para siempre, ¿sí? Y es la Torah, la carta constitucional con la cual nuestro Santo Maestro va a gobernar este mundo. Entonces, si va a gobernar este mundo con la Torah, ¿por qué no aprenderla desde ya? ¿Sí? Y aquí yo discrepo mucho con la exclusividad que le da a nuestro pueblo, que le da cierto sector, ¿verdad? De nuestro pueblo a que no se puede enseñar la Torah a un gentil, a un goy, que no está obligado a aprender, ¿verdad? La Torah, toda la Torah, sino partes de ella. No, señor. Yo sí discrepo con eso. Yo creo que el gentil debe entender, escuchar, aprender toda la Torah, porque al fin y al cabo eso es lo que lo va a regir tarde o temprano, ¿sí? Si llega al mundo por venir, si llega, ¿verdad?, a estar en el tiempo del Mesías, pues eso es lo que va a regir. Entonces, ¿por qué no empezar desde ya a comprenderla, a obedecerla, ¿sí? A entenderla, ¿sí? Entonces, esa exclusividad, sí, yo discrepo mucho de eso y pienso que hay que compartirla, sí, hay que enseñarla. Uh, y el tercer punto, ¿verdad? Para entender la existencia de ese eterno, ¿verdad? Eh, es la historia sagrada de Israel, la historia sagrada del pueblo de Israel, ¿sí? Desde sus inicios, ¿sí? Desde que empieza con Abraham, podríamos decir, hasta nuestros días, ¿no? ¿Y por qué desde Abraham? Porque vemos nosotros que el enemigo quiso acabar con su vida. Acuérdense en lo que Nimrod nos dice el Midrash acerca de lo que Nimrod quiso hacerle a Abraham por no aceptar la idolatría, ¿sí? Cómo lo echó en un horno de fuego y Abraham sale ileso, ¿sí? Cómo, ¿verdad? Tuvo que enfrentar o tener la Primera Guerra Mundial con estos reyes que raptaron, que llevaron cautivo a su sobrino Lot, ¿sí? Y así sucesivamente. Vemos entonces que en toda la historia, ¿verdad? Yo digo sagrada porque es una historia, caramba, sin igual, o sea, una historia muy exclusiva, ¿no? Han querido los enemigos destruirlo completamente, destruirlo, ¿sí? Y no han podido. Y es una nación pequeña. Y como han habido imperios grandísimos, inmensos, y han quedado en la historia. Han sido totalmente acabados, destruidos. Israel sigue en pie hasta el día de hoy. Entonces, allí traigo alusión el Salmo, Peilín 83, perdón, 83 verso 1, dice así, canto de Asaf, oh Eterno, no permanezcas en silencio, no calles, oh Eterno, ni te quedes quieto, porque aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti, las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, Filistea, con los habitantes de Tiro. Ahí están todos los enemigos de Israel hasta el día de hoy, queriéndolo destruir, acabar, borrar la memoria de Israel. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver la historia sagrada de Israel con el Eterno? O sea, ¿qué nos comprueba acerca del Eterno? Bueno, que el Eterno existe, nada menos y nada más. Si Israel existe es porque el Eterno existe, porque el uno y lo otro, podríamos decir en términos así como muy coloquiales, el uno depende del otro,
¿sí? El Eterno depende de Israel y Israel depende del Eterno. Sí, en términos coloquiales, ¿no? Sí, o sea, estamos unidos el uno y el otro, sí, tanto el Eterno como Israel. Israel con el Eterno y el Eterno con Israel. Aquí dice, Asiria también se ha unido a ellos, se ha convertido en ayuda para los hijos de Lot. Sí, entonces, todos estos son enemigos hasta el día de hoy, enemigos declarados que quieren destruir el Estado de Israel. Y cuando ustedes se ponen a ver la historia, ven todas las guerras, ¿sí? Todos los pogroms, todas las persecuciones, ¿sí? La SOA, todo lo que ha pasado con nuestra nación, era para que no existiera, o sea, no existiera en verdad, pero ha habido allí una mano invisible que ha sostenido, que ha guardado, que ha conservado siempre un remanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegara a faltar Israel, entonces, Hadeshalom, el Eterno no existiría. Sí, debo entender, o sea, la existencia del uno depende del otro. O sea, estoy hablando en términos coloquiales aquí. Sí, o sea, si Israel existe, es porque el Eterno existe. Si Israel no existiera, entonces se podría negar la existencia divina. Así de sencillo es. Así de sencillo es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Eh, porque estamos íntimamente unidos al Creador, a su Mesías, de su presencia divina. Estamos íntimamente unidos, ¿sí? Nos dice el Rashtá, para que los que hemos creído en el Mesías Yeshua, nos dice el Rashtá, allí en la carta a los Corintios, a la comunidad de Corinto, ¿sí? Segunda de Corintios 13, 14, dice ahí, la Geset de la Don Yeshua, el Mesías, la Javá de Eloa y la comunión del Ruach HaKodesh sea con todos vosotros. Interesante, está hermoso, sí, hermoso. Entonces, por eso estamos unidos, apegados, ¿verdad? A nuestro Abba, a nuestro Santo Maestro y a su presencia divina. Estamos allí, unidos íntimamente unidos. Ese debe ser nuestro deseo constante, debe ser nuestra confesión a Abacados, ¿sí? Que estemos unidos a Él íntimamente, para siempre, ¿sí? Eternamente y para siempre. Y así Él se asegura de que sea, ¿no? Entonces, les decía, porque así como, si, o sea, si dejara de existir el creador, de Shalom, también, o sea, dejara de existir Israel, ¿sí? El uno depende del otro. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver allí lo que nos dice el profeta hablando acerca de esta verdad. Nos dice allí el profeta Isaías, en capítulo 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mis testigos. ¿Se ve? Interesante esto, ¿por qué? Vemos en esta paracha que el Eterno se le reveló a más de 3 millones de personas. Se le reveló a todo el pueblo de Israel. Les dio los Asereh Hadibrot, las 10 proclamas, los 10 mandamientos. ¿Sí? Allí al Sinaí, él desciende y todo el pueblo escuchó su voz, lo vio su cabot, su gloria, allí descender en Ar Sinaí. Y por eso él dice, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mis testigos. Hay religiones por allá que se titulan así, los testigos, ¿verdad?, del Eterno, pero no, ellos no han estado allá, no estuvieron allí, ni sus antepasados han estado allí, o de pronto algunos sí, pero ellos creen que son en este momento los únicos testigos. No, no, aquí está muy claro, es Israel, Israel el testigo, ¿sí? Y aquí dice, declara Adonai, y mi siervo a quien he escogido, mi siervo a quien he escogido, a quién escogió? A Jacob, a Israel, para que me conozcáis y creáis en mí, el Eterno escogió a Israel para que lo conozca y para que crean en él. Y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Eloa, ni después de mí lo habrá. Entonces, ¿quiénes son testigos de que existe el Eterno? Nosotros, pueblo de Israel, ¿sí? Somos la prueba fehaciente de que existe el Eterno, ¿sí? Si no existiera Israel, el Eterno no tendría testigos. Así sencillo, no tendría testigos. Si no existiera Israel,
no habría testigos que pudieran testificar que Él es real, que Él es verdadero, que Él es uno y único. Entonces, por eso dependemos el uno del otro. Y por eso es que Israel es eterno. ¿Sí? Así como el eterno es eterno, Israel también es eterno. Y tiene que estar ahí, tiene que estar en la historia, tiene que estar en la historia pasada, presente y futura. Porque si llegara a faltar, entonces es como si ya el eterno quedara sin testigos. ¿Qué testigo va a tener? Si a la nación que se le reveló fue a Israel, en Har Sinaí, a más de 3 millones de personas. Fue una revelación colectiva. Y por eso nos convertimos en esos testigos hasta el día de hoy. ¿Sí? Y lo tenemos en nuestra defensa, en nuestra Neshama, en nuestro ADN. ¿Sí? Entonces, somos testigos de que no hay otro poder fuera de Él, de que Él es uno y único, de que Él es el que es. Eso lo podemos declarar nosotros, los judíos, Israel. ¿Sí? Entonces, lo dijo ya, vosotros sois mis testigos y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. ¿Yo soy qué? Él es el eterno. ¿Sí? Y que antes de Él no fue formado otro, ni después de Él habrá otro. Entonces, aquí son de los ateos o los que se dicen ser ateos o los que llegan hasta ese punto, llegan hasta ese umbral, ¿no? Y tienen que hacer una decisión. Sí, y aquí yo quiero hablar de lo que dijo el Rad Joseph Beaton, me gusta mucho escucharlo a él, acerca de Stephen Hawking, ¿sí? Este científico, físico teórico, astrofísico, ¿sí? Ustedes saben que él nació con un problema, ¿verdad? Y pues le dieron apenas unos meses de vida cuando él superó esos meses de vida y llegó a los 70, y creo que 78 años, algo así, ¿sí? Pero él en vida, obviamente, podríamos decir que tenía mucho, pero mucho, mucho que ver con Israel en el sentido de apreciar mucho Israel, de ir allá a Israel, e inclusive el aparato que le hicieron a él para que pudiera oírse su voz o por lo menos pudiera hablar fue una invención israelí, ¿sí? Pero entonces parece, y nos dice aquí el Rad Beaton, que él se dejó influenciar de un ateo y entonces él se volvió ateo. Él negó la existencia del Eterno, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí con los declarados ateos? Que cuando llegan al punto, ¿verdad?, de tener que enfrentar la realidad de Israel, o sea que Israel es la evidencia de que existe el Eterno, cuando se ve la historia sagrada de Israel, es innegable, ¿verdad?, que es un milagro que exista. Y entonces cuando llegan a ese umbral, tienen que tomar una decisión, volverse contra el Estado de Israel, unirse a los enemigos y convertirse en antisemitas. Hasta ahí tienen que llegar hasta ahí llegan y tienen que tomar una decisión. Y por eso él se convirtió en antisemita. ¿Sí? Él se convirtió en antisemita, en contra del Estado de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se declaró ateo, no creía en Dios. Entonces, que toda persona que sea atea va a ser una persona que va a ir en contra del Estado de Israel, va a volverse antisemita y tendrá que necesariamente unirse a los enemigos de Israel, a los que quieren su destrucción total. ¿Vale? Entonces, ahí encontramos, y ahí encontró Joseph Beaton razones, ¿verdad?, por las cuales Stephen Hawking eh, cambió su forma de pensar, a pesar de que Israel y allá eh, nuestros compatriotas le solucionaron el problema, ¿verdad?, para que él pudiera hablar. Vean ustedes cómo son las cosas. Mis amados, entonces, esto es muy importante, ¿sí? La primera misma es saber que existe un eterno. Y tenemos que ahondar en todos estos temas
Mire que apenas vimos 3 cositas, ¿sí? Vimos nosotros, por ejemplo, el diseño de la creación, vimos nosotros la realidad de la Torá, ¿sí? O la genialidad de la Torá, y vimos nosotros la historia sagrada de Israel. Esas 3 cositas nomás, ¿sí? Ustedes la analizan, ahondan y se dan cuenta, ¿verdad? Y eso convence a cualquiera de que existe un creador único, ¿verdad? Verdadero, ¿sí? Existe un Eloah, ¿no? Entonces, aquí no basta simplemente con creer, hay que tener el conocimiento, hay que ahondar y en nuestra mente, en la mente de cada uno de nosotros debemos tener muy claro esto, ¿sí? Muy claro esto, ¿no? Que todos estos argumentos nos pueden eh, por investigación propia, puede dar a nosotros sólides, ¿verdad? Para poder demostrar que verdaderamente el Creador existe, dirige todo lo que existe y ha establecido, ¿verdad? Todas las leyes y que Él es el legislador único y verdadero. Eh, Otra persona que me llamó, digamos, mucho la atención hace muchos años atrás, yo lo he compartido aquí varias veces, él era un matemático decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aquí en Colombia, y él de pronto llegó a formar parte de la comunidad y él de pronto declara su testimonio y dice, yo era ateo, pero cuando me puse a leer, ¿verdad? Desde el Génesis, las Sagradas Escrituras, me di cuenta allí que habían leyes, que se establecían leyes, ¿sí? Y él dice, y yo llegué a convencerme, ¿verdad?, de que hay un creador, porque si hay leyes debe haber un legislador. Si hay leyes debe haber ¿qué? Un legislador. Entonces él allí cambió su forma de pensar y pudo creer, ¿verdad?, que existe un eterno, ¿no? Un eterno que ha creado todo, ¿no? Un eterno que ha enviado a un Mesías y un Mesías que es nuestro redentor y salvador. ¿Sí? Mesías que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mis amados, los dejo allí, ¿verdad? Esta es una de las mismos que encontramos en esta paracha, ¿sí? Saber que existe el Eterno, ¿sí? Y es importante, ¿verdad? Que mentalmente, ¿sí? Que tengamos el conocimiento de poder demostrarlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bueno, estudiemos, ¿sí? Las leyes de la naturaleza, la genialidad de la Torá, la historia sagrada del pueblo de Israel, otras leyes, mire el cuerpo humano, etcétera. Y a través de todo eso se puede comprobar de que esto no apareció así de la nada o que esto fue simplemente un Big Bang, ¿verdad? Y todo apareció así. No, o sea, todo esto es demostrar que existe un creador que dirige todo lo que existe. Los dejo entonces con esas palabras. Espero que tengan un hermoso Shabbat y espero que esto les haya ayudado, fortalecido mucho, ¿verdad? En esa emuná, en esa fe de saber que estamos en manos de un todopoderoso y que Él nos pastorea con la pericia de sus manos, que nos ayudará a cumplir el propósito por el cual nos da la existencia y que no partiremos de este mundo con las manos vacías hacia Él. Mis amados, un abrazo para todos. Que tengan un hermoso día de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.